Bueno, regresamos. Vamos a esperar, Dios mío, todos mis perritos. Vamos a esperar que se conecten los otros tres compañeros para hacer un mini debate rápido. Voy a dejar ya para el final nomás el mini debate. Voy a terminar nomás ya esta parte. Parece que se me durmieron, nos queda media horita. Bueno, vamos a continuar mientras se conectan los partes del sistema locomotor, ¿sí? Sistema óseo, muscular. Pasivo, activo. Pasivo sería el óseo, el segundo, el muscular sería el activo, ya que es el que pone en marcha el movimiento a través entonces de la compresión y el estiramiento de las fibras musculares. Por supuesto, desde la orden del cerebro, el sistema nervioso central. Un punto de articulaciones, que son el punto de contacto de dos huesos en el cuerpo, las cuales pueden permitir cierto pican. Acá ya vamos a encontrar entonces la clasificación. Pueden ir haciendo ustedes para estudiar mejor y para que sepanlo por columnas, ya que vamos a hablar de tipos de fibras, articulaciones. Cuando hablamos ya de lo que son clasificaciones, se colocan columnas. Entonces, colocan, por ejemplo, eh, articulaciones, clasificación. Tenemos la sinartrósica o la sinartrosis, que es sin movimiento, sínfisis, que es con un solo eje, o la diartrósica o la diartrosis, que es con movimientos más complejos. Entonces, los huesos ocupan un sitio fijo en las articulaciones gracias a los ligamentos que los mantienen en su lugar, ¿sí? De manera semejante, los tendones son el tejido que une los músculos a los huesos. Fíjense en este punto que las articulaciones son el punto de contacto o punto de unión de dos huesos entre el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, de acuerdo al tipo de movimiento, su clasificación, sinartrósica, sínfisis y diartrósica o diartrosis, ¿sí? Después entonces tenemos los tendones, que los tendones son el tejido que une el músculo al hueso, hechos de un material sumamente resistente que permite el movimiento elástico de las fibras musculares sin que ello signifique desprenderlos de su lugar obligatoriamente en el esqueleto. Y así se ve un poquito más de cerca, entonces, lo que es el aparato locomotor. Y acá ya tienen, por supuesto, vamos a citar algunos músculos que serían los músculos más externos y algunos huesos que tienen del lado izquierdo, ¿sí? Ahí tienen la rótula, falange de los pies, empezando de abajo para arriba, peroné, tibia, costillas, columna vertebral, húmero, fémur, sacro, esternón, clavícula, maxilar superior, inferior, frontal, cúbito, radio, falanges de la mano, temporal y pelvis. Esto sería a grandes rasgos, ¿sí? Y por el lado de la musculatura de los músculos tenemos el tríceps, el bíceps, el cuádriceps, los abdominales, el bucinador, los pectorales, gemelos, intercostales, deltoides y el más larguito de los conceptos o de las palabras dentro de lo que es la terminología, dentro de lo que es la musculatura que le tenemos al esternocleidomastoideo. Entonces vamos a ir definiendo por partes, de adentro para afuera. Los huesos, el hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto, perdón, de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo. Este está compuesto entonces por un 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales, en particular el calcio. Entonces, el esqueleto humano tiene 206 huesos que pueden clasificarse según su forma. Entonces, acá viene nuestra segunda columna, clasificación de los huesos, pone cantidad total de huesos y abajo vamos, huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los huesos largos son los que predominan en la longitud por sobre otras dimensiones. Estas suelen encontrarse en las extremidades como el fémur, el radio, la tibia y el peroné. Y vamos ubicando dónde están estos huesitos. El hueso corto, las dimensiones son más o menos equivalentes, siendo su forma aproximadamente cúbica. Son de este tipo los huesos pequeños que forman el carpo en la muñeca. Después tenemos los huesos planos, estos son huesos delgados como los que forman la bóveda del cráneo. Después tenemos los huesos irregulares, que son huesos de forma irregular como las vértebras. Después tenemos los sesamoideos que reciben este nombre porque su forma recuerda a una semilla de sésamo. Y estos son los huesos pequeños y son accesorios que se suelen encontrar cerca de los tendones en manos y pies. Entonces ahí tienen lo que es la clasificación según la forma de los huesos. Y acá ya vamos a entrar en el dolorcito de cabeza. Acá sí ya está bastante bien distribuido. Acá tenemos el sistema óseo con una vista frontal.
Ahí tienen para entretenerse. Por supuesto, si ustedes tienen otro mejor, imprimen y es mucho más fácil eh, ir sacando, ir marcando, ir poniéndole el nombre. Entonces, uno como que se memoriza mucho mejor y detecta mejor, ¿sí? Queda mucho mejor también. Tenemos entonces del lado izquierdo lo que son la columna vertebral y del lado derecho entonces la descripción de los diferentes huesos que componen de manera frontal. Estamos viendo el esqueleto. Del lado entonces tenemos el cráneo, tenemos la mandíbula, tenemos la clavícula, el manubrio, la escápula, el esternón, la costilla, el húmero, cúbito, radio, pelvis. Yo creo que está bastante bien señalado, ¿sí? Está bastante bien la descripción en sí. Entonces es cuestión de agarrar, imprimir un esqueletito y ponernos las pilas para detectar otra vez y ir poniéndole los nombres, ¿sí? Tenemos carpos, metacarpos, falanges, después tenemos el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, tarso, metatarso y falanges. Y del lado izquierdo tenemos la columna vertebral, que son las vértebras, cervicales del 1 al 7, las vértebras torácicas, después tenemos las vértebras lumbares, sacro y coxis, que sería la colita ya, ¿sí? Después tenemos este mismo esqueleto, pero en una vista posterior de espalda, ¿sí? Entonces ahí tenemos el cráneo, el atlas, la mandíbula, la clavícula, la escápula, el húmero, como se ve en la parte posterior. Tenemos la costilla, el cúbito, radio, pelvis, ¿sí? Fémur, tibia, peroné, y el calcáneo que sería en la zona del talón, y ahí tienen también el tarso, el metatarso y falanges de los dedos del pie. Del otro lado, del lado izquierdo, entonces tenemos la columna vertebral, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las lumbares, ¿sí? Son las famosas L tanto, por eso de ahí viene justamente esa abreviación, ¿sí? Fíjense después vamos a ver cuántas vértebras cervicales, cuántas componen las torácicas y cuántas componen las lumbares. Sacrocoxis y por supuesto tenemos también el carpo y metacarpo y falange en la mano, ¿sí? Así se vería entonces el esqueletito, vista frontal y la vista posterior, ¿sí? Ya definiendo lo que son los huesos, ¿sí? Recordar que hay 206 huesos en el cuerpo humano, que está compuesto entonces por 25% de agua, 25 de proteína y 50 de sales minerales y por supuesto particularmente por calcio, ¿sí? Saber la clasificación según la forma de los huesos, tenemos en el cuerpo huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Acá tienen algunos de los nombres. Ahora vamos a pasar a lo que son las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Estas son la unión entre dos huesos y hay tres tipos de articulaciones: móviles, semimóviles y las fijas. Las móviles son las que permiten un movimiento amplio, como las articulaciones de la rodilla, el codo, el tobillo. Los semimóviles son los que permiten un movimiento limitado, como las de la vértebra de la columna vertebral. Y las fijas serían que no permiten, como su nombre lo dice, ningún movimiento, como las que unen los huesos del cráneo, ¿sí? Entonces ahí tienen articulaciones, unión entre dos huesos. Hay tres tipos: móviles, semimóviles y fijas. Eso va también en nuestra columna. Les estaba diciendo que la mejor forma de estudiar y de que no se compliquen tanto, se coloca columna y columna y columna y vamos haciendo la descripción ahí según la clasificación, ¿sí? Tipos de articulaciones, tipos de huesos según su forma, entonces es mucho más fácil de aplicar y de recordar también. Después tenemos los ligamentos y cartílagos. Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. El ligamento permite el movimiento, pero también evita mover los huesos de modo excesivo, ¿sí? Es nuestro sostén, lo que previene las luxaciones en caso de movimientos forzados. El tejido cartilaginoso o el cartílago también es un tipo de tejido conectivo especializado elástico. Este se encuentra revistiendo las articulaciones en las uniones entre las costillas y el esternón.
como refuerzo en la tráquea, bronquios, el oído externo y el tabique nasal. Fíjense cuál es la distribución entonces. Ligamentos, bandas de tejido resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. Y el tejido cartilaginoso o el cartílago es también un tejido conectivo especializado, elástico, pero que los encontramos revistiendo las articulaciones, pero están entre el esternón, la costilla, tráquea, bronquios, oído externo y el tabique nasal. Vamos. Después tenemos el tendón. Fíjense que estos términos muchas veces uno confunde, ¿verdad? Ligamentos, cartílagos y tendones no son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo y cada uno tiene su función específica, ¿sí? El tendón entonces es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo y sirven para unirlo al hueso. Entonces, los tendones transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para producir el movimiento. Está sencillito. Entonces, así vemos los ligamentos, entonces, ¿qué son? Los que conectan hueso con hueso, ¿sí? Nivel articular. Y los tendones, entonces, son los que conectan músculo con hueso. Y ahí tienen la imagen súper clarito de cómo se ve. Eso sería en la zona de, creo que la rodilla, ¿sí? Después tenemos músculos, ¿sí? Empezamos analizando desde los huesos, o sea, de adentro para afuera estamos analizando, ¿sí? Desde lo más profundo. Óseo, después vamos a pasar a ligamentos, tendones, músculos, ¿sí? Los músculos son tejidos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse o al relajarse. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular. Está formado por células especializadas que se llaman miocitos, que tienen la capacidad de aumentar o disminuir su longitud cuando reciben impulsos eléctricos generados por el sistema nervioso central, como hemos dicho antes. Sencillito entonces. Los músculos del cuerpo humano pueden clasificarse según sus diferentes criterios, según su forma, según su función, pero por sobre todo según el tipo de movilidad. Es que los músculos pueden ser voluntarios, los que podemos mover de manera consciente, y los involuntarios son los que se contraen sin que nos demos cuenta de ello, como los músculos del corazón. Acuérdense que el corazón se manda solito. Los que forman parte del sistema locomotor son los músculos voluntarios. ¿Vamos? No los involuntarios. Me fui atrás para atrás. Entonces existen, acá va la otra descripción dentro de mi otra columna, tres tipos de tejidos muscular. Entonces, tipos de tejido muscular: estriado, liso y cardíaco. El estriado es el que conforma los músculos voluntarios, o sea, los que conforman parte del aparato locomotor. También es llamado músculo esquelético porque están unidos al esqueleto por medio de los tendones. Liso sería la fibra muscular lisa. Esta no participa en los movimientos voluntarios, se contrae o se relaja de manera automática en respuesta a estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso autónomo. Un ejemplo son los músculos que recubren el tubo digestivo, ¿sí? Y el cardíaco, que se encuentra solamente el corazón, solamente con el corazón, ¿verdad? Esa sería esa musculatura, el músculo cardíaco. Generan los movimientos, son involuntarios, por lo que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio, ¿sí? Es autónomo. Y acá tienen mi otro dibujito, que van a encontrar igual. Si ustedes encuentran otro que les parezca, otra imagen que les parezca más fácil, ¿sí? Acá tenemos entonces vista anterior o frontal, músculos del cuerpo humano. Lado derecho tenemos los músculos superficiales y el lado izquierdo tenemos los músculos que son más profundos. Y acá tenemos el posterior, igualmente. Vista posterior, el lado derecho tenemos los músculos superficiales y el lado izquierdo están la descripción de los nombres de los músculos que son más profundos. ¿Sí? Está sencillito como para dibujar, ¿verdad? Entonces les dejo eso para que vuelvan a mironear y a recordar la distribución de los músculos. Entonces es importante conocer dónde hay tendones, dónde hay ligamentos,
Y por supuesto, qué músculos son los músculos más superficiales y qué músculos son los músculos más internos. Entonces, cuando detecten a un alumno que se queje de algún dolor, ustedes tienen que saber si es muscular, si es articular, si es de tendón, si es de cartílago, ¿sí? Entonces ya tenemos que saber qué tipo de movimientos hay que evitar y con qué tipo de movimientos, por supuesto, hay que evitar sobrecargar o qué tipo de movimientos también sería ideal para volver a retomar una rutina, por ejemplo, después de una lesión, ¿sí? O después de haber estado en reposo durante mucho tiempo, un buen tiempo, después de alguna lesión. Entonces, súper importante, chicos, que ustedes manejen toda esta parte, ¿sí? No es por hacernos los pro nada más, es para saber justamente orientar y readaptar otra vez los ejercicios que vayamos a programar, ¿sí? Entonces acá tienen, esto les dejo para que estudien otra vez. Bueno, esto va a continuar porque por supuesto empezamos con los huesos, todavía seguimos para largo con esto, ¿sí? Y esto en cada tanto vamos a ir nombrando. Cuando tengamos que hacer nuestra clase práctica, ustedes saben que me tienen que hacer los ejercicios eh, con nombre y apellido, ¿sí? Conmigo siempre es opción A, B y C. Ejercicio principal, ejercicio auxiliar y un ejercicio alternativo. Siempre nosotros tenemos que tener esas tres opciones, ¿sí? Porque no todos vienen con la misma capacidad ni condición física y nosotros como entrenadores, ¿sí? Tenemos que contar con la suficiente capacidad y creatividad y conocimiento para poder justamente en el momento y sobre la marcha readaptar y reacomodar nuestra rutina, ¿sí? Sea lo que sea el cambio que necesitemos. Bueno, chicos, quiero saber cómo les fue, si pudieron hacer lo del videíto. Necesito que me comenten pro y contra, así sencillito, algo cortito. Ahí Susa está entrando y saliendo. Entonces escucho. A ver, Lucy, ¿pudiste ver el videíto? ¿Pudiste hacer el entrenamiento? ¿Qué rescatás del entrenamiento? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le sacás? Sí, profe, pude ver el video. Ujú, No hice, pero hago algo similar a eso. ujú. Yo rescataría que está muy bueno. El tema, para mi parecer, es muy continuo nomás. Ok. Generalmente yo hago por sesiones Ujú, y justamente algunos de esos ejercicios justamente son los que yo enseño a mis alumnos. Como súper. 3, 4 había que justamente le enseño a mis alumnos. Ujú, Y como digo, para ok, mí sería mejor pausar y hacer en sesiones ujú. para que el alumno pueda continuar y terminar. ¿Te, te Si ya, parece que, te parece que es una rutina para principiantes? sí, para Ok. mí sí, porque es muy completo, son cosas básicas que se puede aplicar. Y ahí, como dijiste, para un principiante sí, Ok. muy bien, porque ya trabaja todo el cuerpo, puede hacer pausadamente, pero como digo, en sesiones. Por ejemplo, Ok. hacer un ejercicio, hacer por segundo o por repeticiones. Generalmente yo a Ya, mis alumnos le aplico por repeticiones porque yo no puedo estar controlando a cada uno. ya. Entonces yo le digo, hacemos 15 y vamos cambiando sesiones y tantas rondas, ¿verdad? Ok. Súper. Sí, Bueno. dale. Gracias entonces por el comentario y la opinión. Súper bien. A ver, el varón del grupo, el valiente del grupo, ¿pudiste ver el video? ¿Pudiste hacer el ejercicio? ¿Qué rescatás o no pudiste hacer? Creo que yo soy. A mí te estás dirigiendo, brother. El único, creo que es el único varón del grupo. Sí, son dos varones. No, mira, che, profe, yo te soy sincero. Yo el lunes nomás llegué del Chaco. Yo trabajo en hora dial, ¿verdad? Entonces, Ujú, sinceramente, no pude ver ya. nada, no pude hacer. Incluso fallé también la clase con el profesor del lunes, ¿verdad? De Ajá. repente, si está habilitado, yo eso comenté también al instituto, ¿verdad? Que yo en el laburo donde estoy es muy dinámico, viajo mucho. Ahora estoy, Sí, no es una excusa, pero es a modo de comentar, ¿verdad?
Ahora estoy en San Pedro, mañana estoy en Concepción, ¿verdad? Entonces, eh, Que- así, entonces siempre cuando tengo tiempo me siento y veo y comento, ¿verdad? Pero si de repente está todavía habilitado el video, de repente, por más que no me valga a punto, yo puedo hacer, Está en ¿verdad? Para el, la próxima clase. está en el grupal, el videíto. Después te voy a orientar otra vez cuál sería. Sería mirar y ver qué rescatás del tipo. Realmente no era una tarea, fue justamente para ver si ustedes están en condiciones, en qué condiciones físicas se encuentran y si realmente para ver el desenvolvimiento y para ver qué pueden rescatar ustedes también, porque cada uno tiene una actividad diferente también, ¿sí? Algunas personas ya trabajan, algunos de los compañeros ya trabajan, tienen su local, otros trabajan seguramente de manera así independiente también, otros solamente para su propio entrenamiento, entonces siempre es bueno, sí, rescatar. Entonces te voy a pasar después. Gracias por la sinceridad. Gracias, profe, muy Y amable. ya, dale. Susa, decime, Acá estoy, ¿qué tal con el ejercicio? ¿Pudiste hacerlo del videíto? así como la compañera, miré también, profe, no realicé, pero logré mirar los 28 minutos y tanto. Y veo Ujú. que para un nivel ¿Qué inicial está muy bueno. Trabaja todas las zonas del cuerpo, Ujú. pero así como comentó la compañera Lucía, yo también haría con pausa, haría circuitos así, por ejemplo, el ejercicio cronometrando. Un tiempo de ejercicio de las Ujú. repeticiones, 15, 20 segundos de descanso y ahí volvería a tomar. Ese nada más, después, súper, Ok. cuando empezó, creo que eran 6 minutos ya, y yo pensaba, mi Dios, en este calentamiento ya va, Ujú. era purete su calentamiento. Sí, yo dije lo mismo también. Sí, Ujú. bueno, está. Y Sí, también, sí, también he y la visto compañera, sí, te escucho. después habían dos videos más cortos, uno era de flexibilidad, que explicaba un poquito, ¿verdad? Estática, dinámica, también logré ver, y el otro miré, Sí, pero no me acuerdo el nombre, que era, el profe está haciendo alongando a la alumna, no sé el nombre del video nomás, que eran tres tipos, activo, pasivo, sí, esta eran tres ajá, videos. Sí, el principal era el del ejercicio, ese era de orientación nada más en referencia a la clase por los tipos de ejercicios que se pueden hacer trabajando lo que es la flexibilidad dinámica, pasiva, activa y pasiva, la ajá, dinámica, ¿sí? sí, muy interesante era. Solamente. Ujú, Está bueno, la verdad que y eso se aplica bastante en lo que es la parte de fisio y rehabilitación también. ujú, Entonces era por eso nada más. La compañera que hoy me escribió es Ana, que ella me comentó que tenía en contra, ella sí hizo la rutina, me dijo que no le forzó nada, que estuvo súper sencillo, que ella aplica ciertos ejercicios que vio ahí, que ella suele hacer incorporar en su rutina y que prácticamente ella que fue que me dijo que le agregaría, ella no me habló de tiempo, ella me habló de otra cosa que no estoy recordando, pero sí también me mandó un audio. Y bueno, que hoy no se iba a conectar. Así que ya, ella también dio su opinión, pero ella sí hizo y ella sí aplica, que sí le parece para el nivel inicial que está bien, pero no me acuerdo cuál era el... Ah, que ella sí realizaría un poco más de estiramiento después del calentamiento, dijo, ¿sí? Ella sintió también que el calentamiento era un poco a lo mejor extendido ya, ¿sí? ujú, Entonces, que iba a pegar un poco más de estiramiento. Y eso, chicos, entonces siempre es muy importante que ustedes vayan viendo así. Yo les voy a ir pasando igualmente videitos que sean cortos, pero eso es solamente para alimentar lo que ya tenemos de base, ¿sí? Ustedes como buenos entrenadores, por supuesto, siempre le digo a mis alumnos, tienen que probar en ustedes mismos primero y después ver qué es lo que van a acoplar a su rutina o a adaptar o a incorporar en su rutina y qué es lo que van a desechar. Porque cada uno tiene, cada profesor, cada lugar tiene su grupo de gente, por supuesto, con características y similitudes también. Hay condicionantes, hay, por supuesto, factores que suman muchísimo y hay otros factores que restan muchísimo. Entonces,
tratar siempre de tomar en cuenta todas las variantes posibles, ¿sí? Sean características físicas, condiciones del lugar, condiciones, por supuesto, también tipo de trabajo en la que se desarrollan las personas o dónde están ellos. Entonces, todo eso lo tengo que tomar en cuenta. Entonces, siempre es bueno ir rescatando, ir innovando y mejorando y, por supuesto, poniendo siempre una pizca de creatividad para que esa clase que ustedes dan o esa rutina que ustedes planifican sea un factor motivante para la persona y no perder esa clientela. Acuérdense que a la larga lo que queremos es justamente mejorar también la parte económica, no solamente como profesionales, ¿verdad? O sea, ustedes están invirtiendo para luego obtener también, por supuesto, ciertas ganancias. Entonces, que no sea solamente comercial, pero también sea para un crecimiento profesional, ¿sí? Y que se vea la diferencia, chicos. Entonces, siempre investigar, siempre proyectarse un poco más, siempre analizar las diferentes situaciones y ubicarme. Bueno, ¿será que yo puedo realizar si tengo estas condiciones y este grupo de gente? Bueno, hay ciertos ejercicios que sí va a dar, otros que no va a dar. Y así sucesivamente, chicos. Y nada más. Entonces vamos a vernos el siguiente miércoles. Gracias por el aguante, que tengan un buen descanso. Voy a pasar el videito apenas pueda en el grupal otra vez. El videito de hoy está muy bueno porque trabaja mucho la coordinación, la agilidad y no es tan extenso. Y le pueden seguir también al entrenador este, que me gustan mucho sus ejercicios, ¿sí? Y eso, chicos, cualquier tarea voy a ver para ir pasándoles. Ahora mismo es estudiar un poquito otra vez de musculatura y estudiar un poquito otra vez de hueso, ¿sí? Para refrescar un poco la memoria, ¿está bien? Dale, profe, Listo. muchas gracias. Profe. Buenas noches. Gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Cualquier duda, escriban al grupal, ¿ok? Ok, profe. Gracias, Perfecto. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.